yo creo que ser isleña es como un carácter, ¿no? Que hay una sonoridad, hay un sentido del humor, un paisaje también en cuanto a una temperatura de la luz. Entonces yo creo que todo eso de alguna forma tiene que estar en la pintura, ¿no? Está en el proceso creativo. Y luego pues también a nivel de legado, yo en mí o mi manera de hacer sí veo un poco lo que es la escuela de pintura canaria, pues de Maribel Nasco, Pedro González, lo que fuera la figura de Néstor de la Torre, Juan Pedro Ayala, Severo Acosta, ¿no? Un poco ha sido a lo que yo me he sumado con mi pintura, ¿no? A ese legado de expresionismo que hay en Canarias. Sí, un poco lo de lo personal es político, ¿no? Del feminismo. Yo creo que hablar de intimidad es empoderarnos, ya no solo desde el feminismo, sino desde la clase social, ¿no? Un poco hemos vivido en épocas de represión como amedrentadas, de que no se supiera cómo somos, de tener que ser como dicta la norma o como dicta la alta cultura, y ahora vivimos en un tiempo en el que precisamente la reivindicación de esa cotidianidad es lo que nos da como el poder de visibilidad, ¿no? Y también creo que lo cotidiano es de alguna forma universal y que el arte habla siempre de grandes temas que son pues cotidianos y que pertenecen no solo a la intimidad de las personas en cuanto a lo que pasa en tu cabeza o a tus emociones, ¿no? Como querer transmitir eso en bruto, en RAR, sin descomprimirlo, pues es un poco lo que se intenta a través del proceso creativo o lo que yo intento, ¿no? Compartirme entera. Creo que el arte urbano acerca la cultura a la ciudadanía porque se genera como una comunicación. Y yo creo que tiene que ver un poco con generar cultura en la calle desde abajo, un poco con lo que sería la anarquía relacional o algo así, ¿no? Es decir, que el mundo como viene dado, la ciudad como viene dada, no tiene que ser así, ¿no? La han pensado y la han construido otras personas y nosotras desde nuestra postura, desde nuestro espacio de ciudadanía, podemos cambiarlo, ¿no? Ya sea haciendo un asadero en la calle, sacando sillas o creando o sintiéndote dueña, digamos, de ese espacio público, ¿no? Y creo que también lo democratiza, pues porque mientras tú estás pintando en la calle, por ejemplo, pues las personas pueden preguntarte cosas, pueden entender qué hay detrás de lo que estás haciendo, cómo se pinta, por qué, y también darse cuenta de que eres una persona cercana, ¿no? Que no eres una figura, un ente abstracto del siglo pasado que crea por inspiración divina, sino que realmente eres una persona como tú, como ella. Y también pues para la gente más joven creo que eso puede ser una invitación a pensar que quizás su futuro también puede ser pues por ahí, ¿no? Dedicarse a la creación. Pues a ver, yo escribo poesía desde mucho antes de pintar. A lo mejor cuando tenía pues 9, 10 años, mi madre y mi hermana ya escribían y también nos contábamos mucho pues lo que soñábamos, ¿no? Había como ese rollo espiritual y sensible en mi casa. Y de alguna manera sí creo que el arte lo que hace es como cultivar la sensibilidad, ¿no? Vivo de mi sensibilidad. Entonces pues sigo escribiendo poesía, saco fotos, que es también una manera de mirar, igual que la pintura. El tema de poner el cuerpo es algo que me ha emocionado mucho, ¿no? Siempre recuerdo ir a Mueca y ver a la gente hacer artes escénicas y llorar. Entonces, no sé, consumir cultura y practicar, ¿no? Desde el cuerpo, pues moverme con el teatro, con la danza, es como una forma de estar todo el rato conectada, ¿no? Con esa creatividad. Fue un máster, aquello fue una beca de investigación que salió a través de la universidad, entonces digamos que el trabajo, pues Puertos de Tenerife contactó con la universidad para llevar a cabo el proyecto, hablaron con Severo Acosta, que era el profesor titular de mural en ese momento, y él les propuso pues sacar por un lado el concurso de diseño, que fue lo que yo gané, yo me llevé el diseño, y luego pues hacer el contrato de las personas egresadas que lo iban a realizar pues como una beca de investigación. Entonces, una beca de investigación full, o sea, nosotros nos pagaron por adquirir una experiencia que las personas tardan de media 10 años en tener muchas veces, ¿no? Era un centro de trabajo muy exigente con la seguridad, yo me di desbordada porque tenía 24, 25 años, era la primera vez que trabajaba realmente, ¿no? Había tenido trabajitos y tal, y me vi pues cumpliendo normativas de seguridad, haciendo cursos, dirigiendo un equipo de 12 personas,
diciéndoles a esas personas cómo tenían que pintar cuando yo nunca había pintado algo tan grande, ¿no? Entonces fue duro, pero fue, digamos, la experiencia determinante para que yo sea la persona que soy ahora, ¿no? Aprendí mucho a nivel humano y a nivel técnico también. Entonces, lo primero que yo trabajé, ya en la carrera trabajaba el paisaje y un poco la dicotomía naturaleza y artificio, ¿no? Un poco pues revisionando a Turner y metiendo torretas eléctricas. Y cuando terminé la carrera hice una exposición en la sala Fleming 4 del Puerto de la Cruz, que la llevaban compañeras de la universidad. Y allí pues hablé más del jardín en movimiento, ¿no? En ese libro de naturaleza y artificio que estaba leyendo, pues hablaba un poco la diferencia entre un jardín tipo Versalles y un jardín que crece de forma natural. Entonces hice ahí como unas representaciones de la bugambilla en estado natural y en estado artificial, ¿no? Que es un seto que tenemos aquí en Canarias y que cuando lo ves por Anaga crecer, pues es como una explosión de color, ¿no? Luego del territorio me fui pues al feminismo, ¿no? Cuando me dieron el Manolo Millares, yo invertí ese dinero que me dieron del premio en hacer una exposición de mujeres XXL y pedí la sala de la Recoba. Entonces hice las señoritas, ¿no? Un poco un juego así de señoritas XXL y era una revisión de las señoritas de Aviñón de Picasso. Hacía 100 años que se había expuesto esa pieza y ahora ya sabemos que Picasso era un misógino. Entonces, pues yo quería hacer como mi versión y un poco en la línea de las mujeres que se representan a sí mismas o de hablar de la sexualidad y la sensualidad de la figura femenina, ya no como un objeto de deseo, sino como un sujeto sintiente, ¿no? Y luego, después de las señoritas, pues vinieron los señoritos y quise hablar, pues hacer un poco lo mismo para la inversa, decir, bueno, si yo me siento vista, pues ahora que se sientan vistos ellos como un objeto de deseo también, ¿no? O como un sujeto deseable. Y luego lo más reciente, que es en lo que estoy trabajando ahora, los puse en La Panera en 2024, hice como primera fase, porque la verdad que es un proyecto que como trabajo el mural y tal, pues cuando tengo meses para producir me pongo, entonces no ha sido un proyecto como intensivo como los anteriores de me pego 3 meses pintando, sino ha sido como a ratito. Entonces lo que puse en La Panera llevaba el título de Mental Try Fentagoror. Y bueno, la idea va más sobre identidad canaria. Entonces yo un día en este duerme vela tuve como una imagen de un guanche viajando en el tiempo, era como una especie de tambor de lavadora con luces y tal, y aparecía en una cueva, pues en las medianías de Tenerife, y se encontraba con una rave y decía, "Ño, esto es auténtica cultura canaria", ¿no? Y entonces pues a partir de ahí empecé a tirar del hilo y a querer representar pues esa ficción de la identidad canaria y relacionarla pues con la juventud, con los movimientos underground, con la música electrónica, ¿no? Un poco como traer al presente esta historia de la identidad canaria tan olvidada, pues lo mismo para acercarla, ¿no? Como lo que hablábamos del arte urbano, para que la gente diga, pues la identidad canaria también es el presente, también es la gente joven, también es las cosas que siguen pasando en las cuevas, que ya no son las que pasaban hace 2000 años, pero a lo mejor sí, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre una fiesta en un Tagoror o en una cueva hace 5000 años de ahora? Pues cambiarían los medios porque son electrónicos, el tipo de luz, pero quizás la manera, ¿no? Lo que hablamos de la sonoridad, el tipo de humor o de maneras de bailar, pues quizás estarían condicionadas también por el propio territorio, ¿no? Y en ese viaje estoy ahora.